variable. Ayer les había comentado que un 80% de los pacientes infectados realmente no tienen ningún síntoma. La enfermedad es autolimitada, no hay ningún tratamiento antiviral, el manejo es de soporte. Sin embargo, pues es un manejo importante, ya que puede salvar vidas. O sea, es una enfermedad que sí puede causar la muerte, pero con un tratamiento de soporte adecuado y oportuno puedes evitar esas complicaciones letales. Temporalmente es incapacitante, como la mayoría de las enfermedades febriles, pues eso es lo de menos, ¿no? El paciente se siente mal durante unos pocos días. El agente es un flavivirus, la familia Flaviviridae, de los cuales tenemos varios ejemplos. Tiene un tropismo por el endotelio vascular. Ayer les había mostrado cómo el virus acostumbra infectar los monocitos, los macrófagos, eventualmente el endotelio, y del endotelio pues se permiten la liberación de más mediadores de la inflamación, y este mismo endotelio también causa fuga capilar, y la fuga capilar es lo que causa los cuadros graves del dengue, como el que antes se llamaba dengue hemorrágico o el choque por dengue, que es lo que en realidad causa la muerte, el famoso síndrome de fuga capilar. El vector es un mosquito del grupo o del género Aedes. En México tenemos Aedes aegypti y tenemos Aedes albopictus. Lo pueden identificar por la pancita roja que tiene. Antes no teníamos este problema. Yo cuando estudié la enfermedad en la carrera, la verdad es que solamente la leí para el examen y no recuerdo jamás visto haber un caso de dengue, hasta que me fui a estudiar la especialidad en San Luis Potosí y en Monterrey, en donde sí tienen un problema cada año de dengue. Entonces regresé a Mexicali con este conocimiento, y justo el año que regresé, en el 2015, hubo un montón de casos y me llamaban para pedirme interconsultas de pacientes con fiebre, con ronchas y trastornos bioquímicos. Y yo les decía, como un probable dengue. Pues quién sabe, pero ven a verlo, ¿no? Y sí, pues vi varios casos en ese año. En los años subsecuentes, la verdad es que ha sido muy variable, tanto al punto en donde en algún año no vimos más que un solo caso, y posteriormente, pues de repente uno que otro en donde se sospecha la enfermedad. Sin embargo, pues el hecho es que el vector ya está aquí en Mexicali cuando antes no lo estaba. Entonces, de repente vamos a tener años en donde van a haber muchos casos. Afortunadamente, históricamente, en Baja California nunca ha muerto un solo paciente por dengue. ¿No les gustaría a usted ser el primer médico que le toca ver un paciente que sí fallece de esta enfermedad? Entonces, pues hay que estar bien atentos para hospitalizar al paciente a tiempo. Pues bueno, igual que las picaduras de los otros mosquitos, como el anófeles que causa la malaria, pues se encuentran en estos paralelos pues donde son los climas tropicales, en donde México claramente está afectado. Tal vez Baja California, como pueden ver en esta imagen, pues eso de las zonas con menos susceptibilidad. Sin embargo, ya quedó muy claro que sí tenemos el vector y hemos tenido casos de dengue en algunos años recientes. Esta es la historia natural de la enfermedad. La pueden revisar en cualquier momento. Básicamente tenemos un par de periodos: el periodo prepatogénico, que es pues antes de que el paciente se enferme, en donde implica pues el conocimiento del agente, el tipo de virus, los serotipos que ya les habíamos comentado desde ayer, que son 4 diferentes, y dentro de ellos pues hay algunos serotipos que son más virulentos que otros. También existen factores del huésped, por ejemplo, el género. Normalmente los hombres son más afectados que las mujeres. La raza, habíamos platicado que la raza caucásica es más susceptible que la raza negra. Existen factores ambientales como la humedad, el calor, el hacinamiento, etcétera, que conllevan un mayor o un menor riesgo de ello. Y luego viene el periodo patogénico, en donde pues la persona ya está infectada, y pues existe esta
memoria inmunológica. O sea, puedes tenerla, puede que no. Si ya te pegó el serotipo 1, después te puede pegar el serotipo 2 y ser más bravo que si nunca te había pegado el dengue antes. ¿Por qué? Pues porque quedaron algunos anticuerpos que no eran neutralizantes y no logran eliminar por completo el virus, pero sí logran despertar una inmunidad que actúa de manera muy rápida y de la misma manera más agresiva y por lo tanto pues mayor complicaciones, mayor riesgo de complicaciones, como pueden ver aquí, permeabilidad vascular. Eso es lo que va a facilitar la hipoxia de los tejidos, la acidosis metabólica, trastornos de la coagulación y la hipotensión y el síndrome de choque por dengue. Complicaciones, pues acá están todas estas. En realidad, como endotelio lo tenemos en todo el cuerpo, pues puedes tener manifestaciones en cerebro, en riñón, en hígado, en los pulmones, en la piel, en cualquier otra parte del cuerpo. De donde puede evolucionar hacia la muerte, pero bien, que quede claro que la mayoría de los pacientes, pues van a progresar hacia una recuperación. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Los diferentes serotipos que existen, dengue virus 1, 2, 3 y 4. Aquí es importante esto de las proteínas no estructurales, dentro de las cuales la 1 es la más importante, la proteína NS1. Esta es un componente del virus que tiene su función, pero a nosotros nos sirve para otra cosa, para el diagnóstico temprano del virus. Los factores del huésped, como ya los habíamos mencionado, es Aedes aegypti, Aedes albopictus. Generalmente pica más en las zonas urbanas, en las inmediaciones de las casas en relación a los depósitos de agua que puedan quedar en las lluvias. Por eso yo creo que es un problema que no es tan grave aquí en Mexicali porque no llueve mucho. Sin embargo, depósitos de agua, pues sí se pueden ver en diferentes partes de la ciudad y esos depósitos de agua es lo que permite que el mosquito crezca y se desarrolle. Generalmente es la hembra del mosquito la que pica, sobre todo por las noches, pues es ahí en donde las personas se enferman. Como ya les había mencionado, generalmente los huéspedes, los hombres son los que más frecuentemente terminan infectados, tal vez por las actividades físicas que desarrolla más comúnmente el hombre al medio ambiente, cuando las mujeres muchas veces se quedan en casa, sobre todo en las pues, ciudades o pueblos más tradicionalistas. Existe inmunidad cruzada entre los 4 serotipos, o sea que si bien te vuelve a picar el mosquito y puede que te vaya más leve porque tenías unos buenos anticuerpos, puede que no te vaya más leve, sino al revés, sino más grave. Factores de riesgo, desnutrición, inmunosupresión, entre otros, como los extremos de la vida, que ya habíamos mencionado también en la clase de ayer o intento de clase de ayer. Es en algunas condiciones del medio ambiente que pueden facilitar la enfermedad, pero pues ahorita ya esto no importa tanto, el hecho es que el vector ya lo tenemos. Bueno, esto también ya lo saben, básicamente uno se infecta de la mordedura del mosquito con un periodo de incubación relativamente corto, máximo 14 días. Y esto es importante porque si tú viajaste a una ciudad en donde había muchos mosquitos, en donde había mucha exposición al dengue, pero ya pasaron más de 14 días. Si fuiste hace un mes a Guadalajara y te picaron mucho los mosquitos, en realidad ahorita es imposible que tengas la enfermedad. Considera que te infectaste aquí o que traes otra cosa. Y fíjese que curiosamente sí tuve una paciente que había viajado a Guadalajara en días anteriores y se encontraba aquí en Mexicali con fiebre y malestar general. Y lo primero que sospechamos, porque no queríamos pensar en COVID, pues era que fuera un dengue. Se fue y se hizo todas las pruebas y todo negativo y después empezaron los síntomas respiratorios y efectivamente sí fue COVID, pero esta persona sí estaba dentro del periodo de incubación. Entonces, por eso es importante conocer los periodos de incubación. Bueno, el periodo de latencia, pues es el periodo en donde ya tienes el virus
y todavía no lo desarrollas. Es similar al periodo de incubación. Sin embargo, aquí normalmente el paciente ya va a desarrollar la enfermedad dentro de poco tiempo. Y es poco importante. O sea, aquí el hecho es que el paciente ya tiene el microorganismo y lo va a desarrollar en cualquier momento. Lo podemos clasificar como dengue asintomático cuando el paciente pues tiene una prueba de PCR positivo, pero no tiene ningún síntoma. La verdad es que eso es rarísimo. Tú le haces la prueba a alguien que tienes la sospecha porque trae síntomas. Entonces es muy difícil detectar a un paciente que tiene la enfermedad asintomática. Cuando el paciente ya tiene fiebre, y no tiene ningún otro síntoma, podrás decir que es una fiebre indiferenciada, pero si no tienes una prueba positiva, pues no le puedes dar otro nombre. Entonces, cuando ya tienes el diagnóstico confirmado, considerarás que es un dengue no grave, que no tiene signos de alarma. Eso será en la mayoría de los pacientes que tú verás. Sin embargo, puedes tener un paciente no grave, pero que tiene signos de alarma, y ese paciente probablemente lo vas a tener que ir a internar por el riesgo de que se complique y que progrese hacia un dengue grave. Del dengue grave, pues viene ya el síndrome de choque por dengue, ¿no? Como quiera, esos pacientes tienen que estar internados. Entonces, otra vez regresándonos, un paciente que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza, que tiene rash, que tiene trastornos bioquímicos compatibles con dengue, que tiene un PCR o anticuerpos positivos para dengue, entonces, pues ya tienes el nombre de la enfermedad, tal vez no tiene criterios de gravedad, pero tú ahí lo primero que tienes que saber es si hay signos de alarma para internar al paciente o no. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Pues acá los están viendo a la derecha. Por ejemplo, un dolor intenso y continuo, o vómitos persistentes, porque esto no va a permitir que el paciente se hidrate bien. Si está vomitando o le duele tanto la panza que no quiere comer nada, entonces el paciente se va a deshidratar y va a progresar a un dengue grave. Si tiene un derrame seroso, estamos hablando de que le detectas a la exploración física derrame pleural, o que tiene líquido de ascitis, o que tendrá un derrame pericárdico. Tal vez es más difícil identificar el derrame pericárdico para el médico general, pero el derrame pleural o el líquido de ascitis es algo que sí deben ustedes de poder detectar a la exploración física del paciente. Detectando eso, tal vez no es un dengue grave, pero es un dengue con signos de alarma que lo tienes que hospitalizar. Sangrado de mucosas. En los niños pequeños, ellos no te van a decir que les duele mucho la cabeza o que les duele mucho la panza. Lo vas a notar irritable al niño, o en su caso somnoliento. Entonces, esos son signos de alarma. Hipotensión postural, o sea que el paciente sentado, acostado está normotenso, pero se para y se marea, y le checas la presión y la trae 10 milímetros de mercurio más baja de como la tenía sentado o acostado. Entonces pues tiene una hipotensión relativa, y tiene que estar internado porque seguramente ya tiene de fuga capilar. La hepatomegalia es otra manera como se detecta la fuga capilar, en donde el líquido se fuga pues de los vasos sanguíneos y se distribuye en los tejidos. Uno de ellos puede ser el hígado o el vaso. Y finalmente el incremento brusco del hematocrito. O sea, le tomas un hematocrito hoy y le tomas otro hematocrito en la tarde y ves que se elevó significativamente, pues te está hablando de que el plasma se está saliendo del espacio intravascular, y por lo tanto los eritrocitos se están concentrando. Eso te va a elevar el hematocrito. Entonces, todos esos signos ustedes los tienen que memorizar para efectos del examen y para efectos de su buena práctica clínica. Y si el paciente ya cursó con la enfermedad, con datos de alarma sin que se revirtiera el cuadro, pues puede complicarse con este síndrome de fuga capilar, que se puede manifestar con petequias, equimosis, púrpuras, hemorragias visibles en mucosas, afección orgánica grave, o sea, hepatitis, o sea, elevación significativa de las transaminasas, elevación significativa de los azuados, deterioro neurológico, hipotensión sostenida, con esos signos, pues ya puedes concluir que el paciente tiene un dengue grave y que muy probablemente se va a morir si no haces nada para revertirlo.
Bueno, generalmente lo primero que el paciente va a presentar cuando va al consultorio, pues es fiebre. La fase febril, pues normalmente dura de 2 a 7 días, como dice aquí, y se acompaña de todo esto, ¿no? Pues como cualquier otro cuadro febril, dolores articulares, dolor de cabeza, dolor muscular, la gente dice que le duelen los huesos, de hecho le llaman fiebre quebrantahuesos porque el paciente tiembla tanto, tan fuertes los escalofríos que sienten que se les van a romper los huesos. Eritema generalizado, rubor facial, es común que el paciente tenga náuseas, vómito, el problema es cuando es persistente y le das líquidos, le das vida suero oral y lo vomita y lo vomita y lo vomita, pues ahí ya está grave la situación, son signos de alarma y hay que hospitalizarlo y muy probablemente darle líquidos parenterales. Luego tienes el test del torniquete, que eso es básicamente poner un brazalete del baumanómetro, subir la presión unos 20 milímetros de mercurio arriba de que se dejó de escuchar la presión sistólica y se lo dejas colocado durante un minuto. Al final de eso, tienes que medir los petequias que tengas en una pulgada cuadrada y más de 20 pulgadas cuadradas es una prueba del torniquete positiva. Esto te habla de fragilidad capilar y de fuga capilar y te habla de un peor pronóstico. Entonces, aprendan a hacerla, aprendan a leerla y aprendan lo que implica una prueba del torniquete, pues también lo deben de considerar como un signo de alarma. Y hay que monitorizar la efervescencia, como dice aquí, está en rojo, porque cuando el paciente pierde la fiebre, uno pensaría normalmente está mejorando. Algo así sucede en COVID, el paciente se le quita la fiebre y normalmente ya empieza a mejorar, pero en este caso es diferente. Cuando el paciente se le quitó la fiebre, entra la fase crítica. Esta fase crítica dura 2 días a lo máximo. Eso es importante. El paciente no va a estar en fase crítica con riesgo de muerte durante 4 o 5 días, una semana. El paciente está en riesgo de complicaciones graves en esta fase crítica, la cual dura a lo mucho 1 a 2 días. Y como dice ahí, coincide con el momento de la defervescencia. O sea, el paciente se le quita la fiebre, pero es ahí cuando puede tener mayor riesgo de descenso en las plaquetas, fuga capilar, aumento del hematocrito, y hemorragias, que pueden ser incapilares, pero también pueden ser hemorragias gastrointestinales, y disminución de la presión del pulso. La disminución de la presión del pulso es un signo de gravedad, de deshidratación, de fuga capilar y básicamente se refiere a que se acerca la presión sistólica de la diastólica. ¿Sí me explico? O sea, en vez de tener 120/80, ahora trae el paciente 100/80 o 100/85. Se acerca la presión sistólica de la diastólica. Eso es algo también que ustedes le pueden revisar fácilmente al paciente y te habla sobre un empeoramiento. Entonces, en esa fase crítica, detectar una disminución de la presión de pulso es de lo primero que te puede avisar que el paciente se está agravando. Otras manifestaciones de la fase crítica, pues el derrame pleural y la ascitis que ya les había mencionado. Si detectas esos signos clínicos, pues el paciente tiene que estar internado con líquidos parenterales a un flujo constante. De aquí puede venir el paciente en estado de choque, falla orgánica múltiple, coagulación intravascular diseminada y la acidosis metabólica, pues que tiene que ver con la deshidratación. Bueno, entonces, de acuerdo a esta nueva clasificación, el paciente que defervece y no desarrolla el síndrome de fuga capilar, pues habitualmente ya la libró, pero tienes que vigilarlo muy estrechamente durante esos 2 días. Entonces, se quedará como un paciente con dengue no grave sin signos de alarma, o puede tener un dengue no grave con signos de alarma y ese lo tienes que vigilar en el hospital, o puede tener ya un dengue grave con las manifestaciones que ya les mencioné, de hemorragias, de hipotensión, de daño a órgano blanco.
Luego de ahí viene ya la fase de recuperación. Aquí ya el paciente normalmente ya se siente mejor, recuperó el apetito, disminuyó el dolor abdominal, los signos vitales están normales, aumentó la diuresis y pues empieza a veces el eritema con mucha comezón, mucho prurito. Lo he visto más que nada en las piernas, en las extremidades pélvicas, y un signo típico es este famoso islas blancas en un mar rojo. Como pueden ver, hay unos puntitos blancos cuando todo lo demás es el rash. Y como ya les mencioné, pues el prurito generalizado es algo muy típico. Puede haber bradicardia, pero en realidad pues la mayoría de los signos vitales están normales. Bioquímicamente se empiezan a recuperar los glóbulos blancos, las plaquetas, y el paciente pues empieza a recuperarse de la hipovolemia. Esta gráfica pues nos ejemplifica lo que ya les había mencionado ahorita, ¿no? Lo primero que el paciente va a manifestar es la fiebre. Vean cómo rápidamente tenemos una fiebre muy elevada de más de 40 grados centígrados y empieza a disminuir hasta llegar a un punto en donde desaparece la fiebre. Y es ahí cuando viene el periodo crítico, que es todo este cuadrito entre el día 4 y 6. No tiene que ser los días 4 y 6, ¿eh? Hay algunos pacientes que desarrollan la fase crítica al segundo día o al tercer día, o tal vez un poquito más. Generalmente no dura una semana, pero dentro de esa semana el paciente puede entrar a esa fase crítica que, independientemente de cuándo empezó, le va a durar 2 días. Ahí el paciente es cuando más riesgo tiene de chocarse, de tener hemorragias y daño a órgano blanco. Vas a ver cómo el hematocrito se le eleva en esa fase crítica y se normaliza hacia el final de dicha fase crítica. Y como pueden ver aquí, ya ni siquiera hay virus. El virus es al principio, cuando el paciente tiene la fiebre. Cuando el virus va disminuyendo, es cuando defervece, porque pues ya no hay virus, pero se liberaron todos estos mediadores de la inflamación. Entonces el paciente se empieza a complicar por la respuesta inmune que se generó, similar a lo que ocurre en COVID-19. Y de hecho los anticuerpos IgG e IgM, que es nuestra técnica de tamizaje inicial, es la primera, los primeros estudios que le haces a un paciente con sospecha del dengue. Pues si tú se lo haces al paciente mientras todavía trae la fiebre, vas a tener el virus, pero casi no vas a tener anticuerpos. Entonces es muy probable que en esa fase febril los anticuerpos te salgan negativos. Esos se empiezan a elevar después de que el paciente ya va empezando en la fase crítica y sobre todo al final de la fase crítica, o sea, después de una semana de que empezó con los síntomas. Entonces, si tienes un paciente con sospechas de dengue y todavía trae fiebre y le haces anticuerpos, no te sorprendas que te salgan negativos. Para eso está la prueba, la proteína NS1 que les mencioné hace rato, ¿verdad? Proteína NS1 o Non-Structural Protein Number 1, NS1. Esa proteína te sirve a ti para detectar el virus, porque como es parte del virus, es un antígeno. Entonces, te sirve para detectarlo. Entonces, si tú detectas a tu paciente con fiebre, se está deshidratando, estás en temporada de dengue, a mitad del verano, te dice que vive al lado de un canal en donde hay un montón de mosquitos, pues entonces pídele los anticuerpos, IgG, IgM, pero no esperes que te salgan positivos. Pídele también la proteína NS1. La hace el laboratorio estatal y la hace la mayoría de los laboratorios privados en Mexicali. Entonces, si te sale positiva la proteína NS1 con los anticuerpos negativos, tú sabes que estás dentro de un periodo muy temprano de la enfermedad y tienes la enfermedad ya confirmada. Si quieres, le puedes repetir los anticuerpos a la semana, pero la verdad es que no habría ninguna necesidad. Bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Generalmente, cualquier persona de cualquier edad y género que presente fiebre de al menos 7 días de menos de 7 días de duración. Es importante el tiempo. Si el paciente ya lleva 10 días, 14 días con fiebre, olvídalo. No es dengue, ¿ok? El dengue es una enfermedad que te dura menos de una semana. Entonces, si el paciente está en temporada de dengue, no se les ocurra andar haciendo diagnóstico de dengue a mitad del invierno, ¿ok? Esta es una enfermedad estacional. Si estás en la temporada de dengue
y el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y la exposición a los mosquitos y tiene menos de 7 días de duración, entonces considérelo como un diagnóstico presuntivo. Si tiene, pues, estos síntomas: dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, de articulaciones, pérdida de apetito, náusea, dolor abdominal, vómito, diarrea, ronchas, prueba del torniquete o trastornos bioquímicos como es la leucopenia, la trombocitopenia o elevación de transaminasas, entonces es un diagnóstico probable. La confirmación la vas a hacer con anticuerpos, pero como ya les dije, en la primera semana es posible que los anticuerpos te salgan negativos, así que apóyate con la proteína NS1. Si cualquiera de los dos te sale positivos, entonces pues ya tendrías básicamente la confirmación. Este es un algoritmo de más o menos cómo tomar las decisiones, pero en realidad pues es así como se los platiqué, ¿no? En una región autóctona, o sea, donde sabemos que hay circulación del mosquito y del virus, y tú le tomas una muestra al paciente dentro de los primeros 5 a 7 días de la enfermedad, pues búscale el antígeno NS1, y búscale un PCR, porque los anticuerpos difícilmente te van a salir positivos. Cualquier resultado positivo, tú considéralo prácticamente confirmado, ¿eh? Si la muestra la obtuviste después del quinto día, tal vez ya te empiezan a salir positivos los anticuerpos, entonces pues pídele los anticuerpos. Y dice aquí, se considerará un caso probable de dengue. Yo la verdad es que no me meto en muchas broncas. Si tienes todo el cuadro clínico y un anticuerpo o un NS1 positivo, pues entonces pues ya está confirmada la enfermedad. Si la muestra es obtenida antes del quinto día, el NS1 te sale negativo, no se descarta la enfermedad. Obviamente, pues no tiene una sensibilidad de 100%. Tampoco el PCR, si te sale negativo el PCR, la verdad es que esta es una enfermedad con una viremia muy cortita. A los 3 días normalmente ya no vas a detectar el virus, aunque lo busques por PCR. Ya si los anticuerpos te salen negativos después de una semana de que tomaste la muestra, tal vez ahí sí puedas descartar el diagnóstico, sobre todo si el paciente sigue con fiebre. ¿Y a quiénes vas a hospitalizar? Bueno, los pacientes que tengan signos de alarma. Si el paciente no tiene signos de alarma, pero tiene comorbilidades importantes o riesgo social, sí lo internas, ¿eh? Aunque parezca que todo está muy bien, pero es un niño que está muy desnutrido o es un adulto que pues vive bien lejos, allá en el valle, y batalló 3 horas para que lo pudieran traer al hospital. Tú no sabes si ese paciente se va a poner grave al ratito y ya no va a tener camiones ni nadie que lo traiga al hospital. A eso se le llama riesgo social. Aquí están las comorbilidades, o al menos algunas de las más importantes: el embarazo, la edad, los extremos de la edad, obesidad, diabetes, cardiopatías o cualquier cosa que tú consideres que te pone al paciente en alto riesgo para complicaciones, o sea, en una inmunosupresión severa o SIDA descontrolado o algo así. Y el riesgo social, pues como les dije, el vivir bien lejos del hospital o que vive solo y no hay quien lo traiga, no hay quien lo cuide, el vivir en pobreza extrema, que lo sacas del hospital y tú sabes que se va a ir a echar en la calle porque no tiene casa. Todas esas son condiciones de riesgo social que probablemente van a hacer que el paciente regrese en la madrugada porque no hay quien lo esté cuidando. Los pacientes con signos de alarma, pues allí, para eso les digo, apréndanse estos signos de alarma, se los vuelvo a poner, todos esos pacientes se tienen que hospitalizar y todo esto va a venir en el examen con la finalidad de que lo macheten y que por lo menos algo de esto se lo queden grabado para el resto de su vida. No se diga los pacientes con dengue grave, todos se tienen que hospitalizar. ¿Cuáles son esos criterios? Pues el paciente que esté hipovolémico, con dificultad respiratoria porque tiene derrame pleural, derrame pericárdico, paciente con una hemorragia grave o que tiene afección a múltiples órganos o a cualquier órgano. O sea, que ya hizo insuficiencia renal, que hizo una hepatitis aguda, que hizo un delirium, que hizo pues que está desorientado, confundido, que convulsionó,
que tiene edema agudo pulmonar, cualquier daño a órgano blanco implica dengue grave, ¿no? Hemorragias graves, ¿no? Como vómitos, hematemesis o melena, etcétera. Esos ocupan hospitalizarse y muy probablemente en terapia intensiva. Y bueno, ustedes tendrán que memorizar estos grupo A, grupo B y grupo C, que es el tipo de tratamiento que debe de recibir el paciente según el grupo en el que esté. Por ejemplo, el grupo A es aquel paciente que tiene un dengue sin datos de alarma. Dengue no grave sin datos de alarma. Esos son personas que se pueden manejar con puro líquido, vida sueroral y no se tienen que internar. Le tienes que explicar a la mamá cómo tiene que alimentar al bebé, a su hijo, a su niño chiquito, le tiene que dar el vida sueroral a determinadas concentraciones. Y la verdad es que aquí sí no les voy a pedir que lo memoricen porque no lo van a hacer, pero sí es importante que sepan que existen unos pósters que van a tener en sus consultorios o deben de tenerlos en sus consultorios para tener una guía rápida del manejo que se debe de dar en cada uno de los grupos. Ya el grupo B, ese sí lo vas a hospitalizar. Ese es el más, el más común que pudieran ustedes tener que vigilar en el hospital. Y básicamente lo puedes tener en observación, o sea, no lo tienes que meter a un hospital. Por ejemplo, quienes trabajen en un centro de salud, no los tienes que mandar al hospital a fuerzas. Lo puedes tener ahí en el centro de salud con una vigilancia estrecha de líquidos orales que le vas a estar dando al paciente, vigilándole, obviamente, los signos de alarma, que los signos vitales se normalicen, que la presión se normaliza, que no le duele más la panza, que no está vomitando. Entonces a lo mejor lo puedes pasar al grupo A y lo mandas a su casa. En cambio, si el paciente no sigue mejorando, entonces tal vez sí lo vas a tener que mandar al hospital. Y bueno, el grupo C básicamente es un paciente de terapia intensiva. Aquí esto es algo que le corresponde al médico especialista y pues nada más es para que sepan cuál es el grupo C, pero a ustedes no les corresponde manejar a estos pacientes. Existe una vacuna, se llama Dengvaxia, ya está aprobada, ya se vende, ya se aplica, pero no en todo el país. Básicamente lo aplicamos sobre todo a las poblaciones en mucho mayor riesgo, sobre todo niños susceptibles y sobre todo en el sur del país, allá en donde se tienen muchos casos de dengue al año y en donde hay casos de muerte. De hecho, fue nota cada vez que apareció un paciente con COVID dengue, personas que salían positivas para las dos enfermedades. Eso no es algo que tuvimos acá en Baja California. De hecho, ni siquiera sé si tuvimos casos de dengue confirmados en este año, pero lo que sí sé es que no ha habido casos de dengue grave y no ha habido casos de muerte en el estado. Bueno, desgraciadamente no le pega igual de bien esta vacuna de Dengvaxia a todos los serotipos. Le pega un poquito mejor a los serotipos 3 y 4 más que al 1 y 2. Y desgraciadamente los serotipos más virulentos pues son el 1 y el 2. Entonces pues todavía hay mucho que trabajar en cuanto a vacunas para el dengue, pero se ha progresado mucho. Esta es una vacuna que tiene muy poquito de autorizarse y en algún momento pues se aplicará a todos los mexicanos. Esperemos que sea una vacuna mucho más segura. Bueno, pasamos a chikungunya, no hay muchas diferencias. De hecho, ni siquiera hemos tenido un solo caso de chikungunya en Baja California, al menos desde que sabemos que este virus se encuentra acá en el país. También es un RNA virus, pero este no es flavivirus. Es el mismo vector, pero no es un virus de la misma familia. Este, Generalmente era una enfermedad conocida de unas islas del África. Sin embargo, pues ya sabemos que se ha distribuido por todo el continente, Oceanía, Asia y más recientemente en las Américas. De hecho, en Estados Unidos también ha habido casos de chikungunya, pero generalmente son casos importados. El periodo de incubación es similar al dengue y la enfermedad generalmente se manifiesta de manera aguda, pero a diferencia del dengue, como ya les había preguntado también en el Kahoot, sí tiene una presentación subaguda y crónica. Y aquí los tiempos son importantes. La enfermedad aguda, pues como en dengue, generalmente desaparece en menos de 10 días.
y luego si el paciente sigue con síntomas como dolores musculares y articulares, pues ya le llamamos enfermedad subaguda, que será la mayoría de los casos y que va a desaparecer en el lapso de 2 a 3 meses. Sin embargo, puede llegar a prolongarse más allá de los 3 meses, persistir inclusive años, como dice aquí, 1 año y medio hasta 3 años, con dolores articulares severos que se pueden confundir con un dolor de artritis reumatoide. Entonces esos pacientes muchas veces los terminará viendo hasta el reumatólogo y manejándolos con inmunosupresores como leflunomida, metotrexato o prednisona. Bueno, la fase aguda generalmente se manifiesta por fiebre, igual que el dengue, fiebre elevada, más de 38 o 39 grados, con dolores musculoarticulares distales, similar a la artritis reumatoide, principalmente manos, muñecas, tobillos, también algunas articulaciones grandes como rodillas y codos. Puede haber un rash que es muy similar e indistinguible al del dengue, un exantema maculopapular, con otros síntomas, aunque son mucho más leves que el dengue, ¿eh? La verdad es que el dengue es mucho más virulento. Bueno, la fase subaguda, como ya les mencioné, básicamente son las mioartralgias que normalmente no duran más allá de 3 meses. Puede haber una tenosinovitis hipertrófica de tobillos y muñecas, puede haber síndrome de Raynaud, y aquí sí puede haber una artritis destructiva. Esto a diferencia del dengue, que pues, por la fiebre te duele el cuerpo, pero es leve, ¿no? O sea, no es un dolor articular, es un dolor más que nada de la propia fiebre y de los escalofríos. Pero en el caso del chikungunya, sí causa artropatía destructiva. Por eso se manejan medicamentos como los que utilizan los reumatólogos, inmunosupresores, porque si no, pues el paciente puede quedar con secuelas articulares. Y la fase crónica, pues es aquella que se presenta más allá de los 3 meses de evolución. Básicamente es lo mismo, dolor articular persistente, inflamatorio. Existen algunos factores de riesgo, como los extremos de la edad, el tener algún trastorno articular previo, o sea, si ya traes de plano alguna artritis o alguna osteoartrosis por desgaste, pues más fácil que te pegue esta enfermedad más brava. Parece ser que la diabetes es un factor de riesgo muy importante para que el paciente se cronifique. Entonces, pues bueno, eso es algo que les tocará a ustedes tomar en cuenta cuando tengamos casos de chikungunya en Baja California, que seguramente los tendremos. Bueno, los extremos de la edad, las comorbilidades aumentan los riesgos de una enfermedad más grave, pues esto es algo obvio, algo que ustedes ya deben de saber. Algunas manifestaciones extraarticulares, puede ser, por ejemplo, una encefalitis, una meningoencefalitis, Guillain-Barré, síndrome cerebeloso, algunas parálisis o parecias que en realidad son muy raras, como pueden ver aquí, menos del 0.5% pueden tener estas manifestaciones atípicas, pero bueno, pueden existir. Otras manifestaciones, las formas oculares, como pueden ver aquí, esta iridociclitis que pues normalmente no tiene que dar trastornos en la visión, pero es algo curioso que puedes identificar como secuela en algunos pacientes. Obviamente no me pregunten de ello, jamás he visto un cuadro de estos, nunca he visto un paciente con chikungunya, entonces pues simplemente es algo teórico que se describe en la literatura. También parece ser que puede haber un daño renal, inclusive síndrome urémico hemolítico, que sí puede causar complicaciones graves, inclusive riesgos de muerte. Otras complicaciones Me raras. imagino que eso es rarísimo. Sí, pues yo también me lo imagino, ¿eh? Pero como les digo, no me ha tocado verlo, es algo que está descrito en la literatura, y pues ahí habría que preguntarle a los médicos que han visto estos casos. Yo tengo un tío que es internista que trabaja en Oaxaca y él me decía cuando hubo el brote de chikungunya que los pacientes se ponían mal, que se sentían realmente muy mal, y que los identificabas por la conjuntivitis que desarrollaban.
yo nomás lo escuchaba, ¿no? Porque pues nunca me había tocado ver a ningún caso y pues sinceramente ya estoy cansado de tantas enfermedades que tenemos acá en Mexicali que no quiero llegar a ver casos de chikungunya, pero pues teniendo el vector, la verdad es que es cuestión de tiempo para que empecemos a tener casos que no sepamos si es Zika, chikungunya, dengue, influenza o hasta COVID. Bueno, esta es la historia natural de la enfermedad. También, igual que el dengue, normalmente empieza rápidamente la fiebre elevada, que pues disminuye rápidamente. Esta defervescencia tiene que ver con la elevación del hematocrito, la disminución de las plaquetas, y la elevación de los anticuerpos. Miren cómo empiezan a elevarse semanas después de que el paciente se empezó a sentir mal. Normalmente, pues empieza a elevar después de una semana. Entonces, si el paciente trae fiebre y tiene cuadro clínico, tú le pedirás anticuerpos que no vas a encontrar positivos al principio. Aquí ven las plaquetas cómo disminuyen conforme se eleva el hematocrito, o sea, después de la fase febril. Así que le tenemos miedo al momento en donde el paciente perdió la fiebre. En ese momento el paciente tal vez ya no se siente tan mal, pero tú sabes que se puede complicar, entonces lo tienes que vigilar diariamente, lo citas diariamente para ver cómo se siente, para ver cómo están los signos vitales, para explorarlo, a ver si no ha desarrollado un síndrome de fuga capilar. Bueno, el cuadro clínico es indistinguible del dengue, entonces lo tienes que sospechar en todo paciente que tiene sospechas de dengue, si es que vive en una zona endémica. Los criterios epidemiológicos son importantes. Ahorita yo no les pediría que sospecharan chikungunya en cualquier paciente que parece ser dengue, pero cuando ya nos empiecen a dar la confirmación de que hemos tenido casos de chikungunya en Baja California, tendrán que sospecharlo mucho más. Bueno, la confirmación la vamos a hacer con anticuerpos, la puedes hacer con detección del genoma viral, o sea, con PCR, pero como ya saben, la viremia de esta enfermedad es muy rápida. En 3 a 5 días el paciente ya no trae virus distinguible. Y pues el algoritmo de esto es muy similar al del dengue. Una prueba de anticuerpos positivo dentro de las primeras semanas, pues se considera un caso probable, no se confirma. Si sale negativo, tampoco sale concluyente hasta que ya tengas más tiempo. Si el paciente ya tiene más de una semana, como dice aquí 8 días, y el resultado sale negativo y el paciente sigue con fiebre, pues se descarta la enfermedad. Criterios de hospitalización son los mismitos, ¿eh? Si el paciente tiene factores de riesgo personales por estado de salud comprometido, o tiene riesgo social, o si es una embarazada, o si tiene manifestaciones atípicas o graves como estas que ven aquí en el número 3, pues obviamente que lo tienes que hospitalizar. Pues yo no se los tengo que decir, eso es sentido común. Los signos de alarma son los mismos que en el dengue, pero la verdad es que esta es una enfermedad que no se caracteriza por muertes, ¿eh? Esta es una enfermedad que se caracteriza por cronicidad, por artropatías graves. Tratamiento no hay, solamente manejo de los síntomas. Hay que tratar de evitar los antiinflamatorios como la aspirina, pero en la mayoría de los casos el paciente se va a curar con puro paracetamol y líquido durante unos cuantos días. Para las ronchas y la comezón puedes utilizar cualquier tipo de cremita. Lo mismo aplica para el dengue, óxido de zinc, aloe vera, lociones refrescantes o antihistamínicos. Para la artritis, como ya les mencioné, algunos pacientes se pueden beneficiar de antiinflamatorios potentes como la sulfasalacina o el metotrexato, pero yo les recomendaría estos medicamentos no los utilicen ustedes. Estos medicamentos canalícenlos mejor con un internista o con un reumatólogo. Hay trabajo sobre la vacuna, sin embargo, todavía estamos muy lejos de tener acceso a ella.
Y bueno, en los últimos 10 minutos, rápidamente vamos a hablar sobre el virus del Zika. Este es importante porque este sí lo tenemos acá en Baja California. Tal vez hubo unos cuantos casos en algún momento y no hemos vuelto a tener casos de Zika. Sin embargo, pues es importante que sepamos que en cualquier momento podemos tener algún caso de estos. Y tampoco se manifiesta por gravedad, tampoco se manifiesta por muertes. La mayoría, gran mayoría de los casos de Zika se manifiestan de manera asintomática o súper leve. El problema, como ustedes ya lo saben, es que las mujeres embarazadas pueden tener complicaciones en el embarazo, básicamente anencefalia o microcefalia. Bueno, la historia vamos a brincárnosla porque no tenemos ya mucho tiempo, pero esto empezó acá en Baja California en el 2014, cuando se empezaron a detectar casos en Brasil de niños que nacieron con microcefalia, como estas imágenes que están viendo aquí. Un año después hubo casos de transmisión autóctona en México y pues hay varios estados en donde tienen casos de Zika cada año. El vector es básicamente el mismo, el periodo de incubación es el mismo. Estas son las zonas en donde empezaron los brotes y pues sabemos que ya lo tenemos en nuestro país. Ya les había mencionado que el 80%, la gran mayoría de los casos, no tienen ningún síntoma. Si tiene síntomas, van a ser bien leves. Dolorcito de cabeza, una ronchita súper leve, generalmente ni siquiera hay fiebre, a lo mejor un malestar general que se puede confundir con cualquier resfriado. Puede haber manifestaciones articulares, pero son muchísimo más leves que con el chikungunya. Puede haber manifestaciones neurológicas, pero aquí no me pregunten por qué, pues tampoco he visto nunca un caso de Zika. La evolución, como pueden ver aquí, la temperatura ya no sube tanto. Como les había dicho, puede ni siquiera tenerla. El hematocrito también se empieza a elevar después de que disminuye la efervescencia, pero esto es poco importante. Los anticuerpos también los vemos hasta más adelante, entonces tampoco puedes descartar la enfermedad si te salen negativos los anticuerpos durante los primeros días de la infección. Tendrías que buscar un PCR y si te sale negativo, tampoco te descarta. Entonces aquí lo que más nos preocupa es el embarazo, las manifestaciones en ese grupo poblacional, porque son quienes pueden complicarse más con anomalías en sistema nervioso central en el feto. Es un virus que tiene tropismo por el sistema nervioso central en desarrollo. Entonces, el niño puede nacer con cualquiera de estas complicaciones que están viendo acá, no necesariamente la microcefalia. Si el niño nace con un cerebro del tamaño y la forma normal, no quita que más adelante no pueda desarrollar crisis convulsivas o trastornos del desarrollo. Entonces, pues hay que estar bien al tiro con los síntomas febriles o las ronchas en una mujer que nace, que está embarazada y que desarrolla pues alguna fiebrecilla. Esta es una tomografía de un niño recién nacido con microcefalia. Ven cómo se ve muchas áreas de aumento del tamaño de los ventrículos, porque hay menos masa cerebral. Bueno, esta es la manera como haríamos la confirmación del virus, generalmente en los primeros 6 días de la enfermedad, en líquido cefalorraquídeo de la madre o en la placenta, pero no de la madre, en el bebé o en la placenta, puedes buscarle PCR. Si te sale positivo, está confirmada la enfermedad. Si te sale negativo, todavía habría que volverlo a estudiar después de los 6 días, repetir la muestra, probablemente en el líquido cefalorraquídeo del bebé. Después de los 6 días buscas anticuerpos, como dice aquí, ELISA, IgM para Zika virus. Si te sale positivo es un caso probable, si se repite la muestra y te sale positivo se confirma. Si te sale negativa, probablemente a estas alturas ya puedas considerar descartarlo. Y esto es el seguimiento que le vas a dar a la mujer embarazada. Aquí dice embarazada con cuadro clínico y riesgo epidemiológico para Zika virus, vas a hacerle pues anticuerpos y le vas a hacer todo el algoritmo que está indicado, ¿no? Entonces, le haces anticuerpos, y le tienes que hacer una ecografía detallada, o sea, un ultrasonido obstétrico, para tratar de buscar trastornos como microcefalia u otras anomalías cerebrales. Sale normal, lo sigues vigilando cada mes para ver el desarrollo cerebral.
Si sale alterado, pues necesitas una neurosonografía fetal. La verdad es que eso es algo que conocen mucho mejor los perinatólogos y puedes considerar hacer una amniocentesis para buscar PCR para el virus. Si lo detectas positivo, pues entonces se confirma la infección uterina y pues ahí tú considerarás el aborto, terapéutico, que en Baja California ni siquiera es legal, pero bueno, esas ya son condiciones legales o éticas que ustedes tendrán que considerar en su momento. Y a veces puedes considerar mandar el paciente a otro estado en donde el aborto terapéutico sí sea legal, si es que la mujer quiere ello. Tratamiento no lo hay, básicamente es hidratación y manejo de los síntomas con paracetamol. Para la erupción cutánea, ya es lo mismo que ya habíamos mencionado ahorita, aloe vera, óxidos de zinc, antihistamínicos y bueno, eso sería todo. Terminamos a tiempo para alguna duda que tengan, alguna pregunta o comentario. Y en el caso de que no quiera abortar No, pues, la paciente. el embarazo se termina y las complicaciones que tenga el niño, pues se manejarán durante el resto de su vida. Esto es una plática que más bien tendrían ustedes que llevar con los ginecólogos, sobre todo con los perinatólogos, pero sepan que existe un riesgo si una mujer vive en una zona endémica de Zika y le picaron los mosquitos y desarrolló una enfermedad transmitida por vectores. Si desarrolla un rash, una fiebrecita, un dolor de cabeza, sospechen en Zika. Y si el embarazo está muy temprano, pues consideren mandarla con el experto, que la vea el perinatólogo, alguien que sepa de Zika y que pueda orientar a la mujer. Muy bien. Bueno, les voy a mandar un link para que vean un video de YouTube. Siempre se los paso en la clase, sin embargo, pues ahorita no nos dio mucho tiempo, pero es un video que hizo la OPS durante la epidemia de Zika, creo que fue en El Salvador o en algunos otros países de Sudamérica, en donde se ve como las personas realmente se ven enfermos, se les ve el rash, se les ve la conjuntivitis, y pues básicamente refuerza lo que vimos ahorita sobre chikungunya, ¿de acuerdo? Mañana continuamos, si no me equivoco, con fiebre manchada, ¿verdad? Bueno, mañana discutiremos un caso clínico en relación a estas enfermedades tropicales, y yo creo que lo de fiebre manchada lo veremos hasta el jueves. Ok. De acuerdo, jóvenes, que tengan bonito día. Gracias, Doc. Nos vemos. Doctor, igual.